Muy bien, muchos saludos del pastor Santiago, la pastora Estela también, nuestros pastores presidentes. Y qué interesante que en esta noche vamos a continuar aprendiendo, conociendo y sobre todo entendiendo que la palabra de Dios tiene ese poder y tiene esa autoridad sobre nuestras vidas. Si es que dispóngase allí, disponga una libreta o ahí en el mismo dispositivo, quizás a usted le queda fácil tomar nota. Vamos a tener un tiempo muy bonito. Ahí nos están saludando también por el chat. Ahí nos están colocando. Buenas noches a todos los que están ahí también conectados. Sé que de pronto queda para algunos difícil prender la cámara, pero por favor estén atentos. Y vamos a dar entonces apertura a este tiempo. Como ya lo habíamos mencionado el viernes anterior, hoy tenemos a un invitado. Es una persona que Dios ha venido levantando de una manera muy bonita, y algo muy interesante también es que Dios le ha ido demostrando y le ha ido colocando junto con su familia, y él nos va a hablar un poquito de todas las cosas que Dios le permite. Entonces, en esta noche vamos a estar siendo dirigidos por este tiempo por nuestro hermano José. Él está allí de una manera ya ha venido, se conectó desde ese ratico muy diligentemente, nuestro hermano José Manuel y su esposa Ángela, muy diligentemente se han conectado, están ahí organizados para poder, son las personas que nos van a estar dirigiendo. Ellos sirven con su familia aquí en Colombia, enseñando la palabra de Dios, ya enfocados en los temas de evangelismo y apologética. Dios les ha permitido ya 12 años de matrimonio. Tienen dos hermosas hijas, Sofía de 11 años y Salomé de 8, y son fundadores del ministerio Evangelio Hoy. Además, con todo el trabajo que ellos han venido haciendo durante más de una década, representan y son expositores de unos ministerios internacionales que son Living Waters en español y Respuestas en Génesis en Colombia. Y es de este ministerio de Respuestas en Génesis donde pues ellos también van a estar tomando y comentándonos todo lo que Dios ha venido haciendo. Nuestro hermano José es ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia. También tiene su bachiller superior en teología y está estudiando actualmente cursos de maestría en divinidades en una iglesia, en un seminario de Estados Unidos. Y su esposa, Ángela, es enfermera jefe de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia y también ha estado cursando estudios de bachiller en teología. Así es que son personas que Dios les ha permitido, pero sobre todo personas muy dispuestas para venir, enseñarnos y capacitarnos. Así es que le damos la bienvenida a nuestro hermano José, a Ángela, si están por allí, por favor, para que ya puedan Hola, comenzar. sí, ¿cómo están? ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo estás? Bien, gracias, Dios me le bendiga. Buenas noches para todos. Buenas noches. Me da gusto verlos conectados. Si pueden, la mayoría de ustedes que puede abrir sus cámaras, eso sería algo muy bueno para mantenerlos a la vista y que podamos juntos interactuar, compartir en este tema. Sé que cuando hay tantas personas y abrimos el micrófono para decir algo, se empieza a desordenar la sala, entonces yo voy a interactuar con ustedes para que levanten su mano, pero no la manito de digital, sino la mano física, para responder algunas preguntas que voy a ir haciendo y para que estemos muy conectados. Espero que ese tiempo sea de bendición para todos, aún para los más jóvenes que veo conectados, que puedan hoy encontrar respuestas a muchas preguntas. Antes de iniciar, quería preguntarte, pastor, ¿me confirmas hasta qué horas tengo disponible para tratar el tema? Sí, señor, permítame, ya mira aquí el horario que estamos hoy Mientras tanto, quería pedirle el favor a la hermana si me puede habilitar para compartir pantalla. a Laurita. A Laurita. Sí, Sí, señor, listo. ya está Gracias. su merced habilita. Ajá. Listo, ahí le estoy compartiendo una imagen de un, pues, evangelio hoy.
Pues quería empezar por contarles. Pastor, ¿me puedes escribir en el chat cuando tengas el dato? Ya mismo, ya lo tengo. Su merced iría, si Dios lo permite, hasta las 8:20, su merced. Listo, listo, listo. Pues abróchense sus cinturones porque tenemos mucho contenido preparado para ustedes. Decirles que esta es apenas una pequeña, una pequeña muestra, un pequeño tema, un tema introductorio, mejor dicho, a la apologética y a la defensa de la fe y a las respuestas sobre la historia de la Biblia. Entonces, seguro que si no podemos cubrir tantos temas hoy o si quedan dudas, hay ya un plan por parte de la iglesia para poder cubrir muchos más temas y vayan anotando todas sus preguntas para poderlas responder en sesiones posteriores. Pues quiero contarles que mi familia y yo, nosotros servimos a la iglesia en Colombia a través de nuestro ministerio que se llama Evangelio Hoy. Y nuestra misión es equipar a la iglesia para que viva, defienda y proclame el Evangelio hoy. Nuestra intención es poder enseñar a la iglesia el evangelismo y la apologética. Y como decía el pastor, servimos como representantes de dos ministerios. Uno que se llama Living Waters, que se enfoca en evangelismo, y Respuestas en Génesis o Answers in Genesis, cuyo enfoque es la apologética. Y quiero contarles un poco de Answers in Genesis porque el tema que vamos a desarrollar hoy nos habla de la relevancia de Génesis y por qué es tan fundamental. Saben, Respuestas en Génesis fue fundado por un australiano. Él se llama Ken Ham, ya es un hombre de más de 70 años. Y la razón por la que este ministerio surgió en el corazón de Ken Ham, obviamente el Señor motivándolo, él como un profesor de biología allá en Australia en los colegios públicos, sus estudiantes empezaron a desafiarlo. Y le decían, profesor Ham, ¿usted cómo puede ser cristiano si ya está comprobado que la Biblia no es verdad? Y el profesor Ham, sorprendido, preguntaba a sus estudiantes, ¿ustedes por qué dicen esto? ¿En base a qué se atreven a decir tal declaración? Pues los muchachos apuntaban a los libros de texto, de biología, de historia, de la evolución, de millones de años y decían, aquí está, profesor. Y eso puso una carga en este hermano. Imagínate poder hacer un ministerio que pueda entregar respuestas a esas preguntas que hacen que esos jóvenes duden de la fiabilidad de la Biblia. Imagínate poder crear un museo donde puedan ir las personas y en vez de ver la evolución puedan ver la creación. Imagínate poder hacer algo así. Y hay un insectario y exhibición a 40 minutos. Pueden visitar una segunda atracción, un segundo museo que se abrió más recientemente, en el 2017, y esta es el Ark Encounter. Imagínense una réplica del Arca de Noé al tamaño descrito en la Biblia. Imagínense que usted pudiera ir a ver a esa estructura, pudiera darse cuenta de el tamaño real del arca. A veces nos imaginamos el arca como un barco de cuentos de hadas. Imagínense que usted pudiera ir por los diferentes pisos del arca, que tenía 3 pisos, y ir viendo exhibiciones y respuestas a las diferentes preguntas sobre el diluvio. ¿Cómo habrían llevado a Noé los animales en el arca? ¿Cómo habría cuidado de ellos? ¿Habría el espacio? ¿De dónde salió toda el agua? ¿A dónde se fue el agua? ¿Cómo quedó la tierra después del diluvio? ¿Dónde está la evidencia del diluvio? Todo esto. Y quisiera apuntarles a ustedes a algo aquí y es un punto del recorrido cuando uno está en el segundo piso y llega a la puerta del arca. La puerta del arca casi que no se percibe, pero cuando uno se toma una foto, ahí aparece con mayor contraste
una figura en la puerta. ¿Ustedes alcanzan a ver esa figura? Sí, la cruz. Exacto, sí. Hice lectura de labios y vi a la hermana Yolanda Rojas que dijo la cruz. Listos. Y también, Matilde, gracias por abrir tu micrófono. Pues sí, imagínate, y quiero que ustedes puedan ver esto y les quede en su mente para que empecemos, porque vamos a hablar de respuestas, vamos a hablar de apologética, o sea, de argumentos y de formas en que podemos defender y dar respuestas. Pero quiero que vean que la apologética y las respuestas, este museo y esta arca, de hecho, no son un fin en sí mismo, sino que tienen el propósito de dar testimonio del evangelio. Quisiera que ustedes lo puedan tener muy en cuenta, porque todo lo que van a aprender hoy van a ser herramientas no para ganar un debate, ni para saber todas las respuestas, sino para que eso pueda ser una puerta para que ustedes puedan dar testimonio del evangelio. De hecho, en el arca, cuando uno llega a ese punto y está la cruz ahí, nos recuerda algo muy especial, y es la razón de ser de nuestro ministerio. Y es que en ese tiempo que ocurrió una inundación global como un juicio de Dios a todo el mundo, en donde murió toda la población mundial y todas las cosas que tenían vida, que respiraban sobre la tierra, murieron. Solamente salvaron 8 personas. Los que entraron a través de la puerta fueron librados del juicio que vino en su época. Imagínense eso. Y eso nos deja ver algo muy importante, y es que Dios proveyó un medio de salvación a través del arca y a través de una puerta. Y hoy en día nosotros estamos a la expectativa de que Dios intervenga en la historia en un juicio que viene, ya no por el agua, sino por el fuego. Y hay un medio de salvación que Dios ha provisto por gracia. No he hallado gracia ante los ojos del Señor, y Dios ha provisto a través de Jesucristo un medio de salvación. No un arca, pero un gran Salvador. Y de hecho Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entonces, el evangelio es la razón de ser de este ministerio. De hecho, ese día que estuvimos haciendo el recorrido, cuando salimos ya cayendo la tarde, ustedes pueden ver la cruz ahí también en la puerta, pero visto desde afuera. Jesús es nuestra arca de salvación y necesitamos entrar a través de la puerta para ser librados y para ser rescatados a través del medio que Dios ha provisto. Pues, habiendo presentado esta al ministerio y poniendo esta expectativa, quisiera que pudiéramos empezar a hablar algo, y es una realidad que debería empezar a preocuparnos, y es que hay un gran porcentaje de jóvenes, principalmente, o de nuevas generaciones en la iglesia, que está abandonando la iglesia. En Estados Unidos, que es un país que tiene muchas estadísticas, se habla de que el 2/3, si usted tomara una torta y la partiera en 3 partes, 2 de esas partes, 2/3 de los jóvenes en edad universitaria están abandonando la iglesia, y muy pocos regresan. De hecho, se habla, según las estadísticas, de que en Estados Unidos ya se habla de que están en una época postcristiana, o que la generación Z, son nacidos del 99, en el 99 en adelante, ya es una generación postcristiana, y que es mucho más probable que sean ateos hoy en día a lo que era probable hace unas generaciones anteriores. Y creo que eso que está pasando en Estados Unidos es una advertencia para todo el mundo occidental. Es una advertencia porque está pasando también en Europa, está pasando en Latinoamérica, está pasando en Colombia. Es decir, que cada vez la cosmovisión cristiana está siendo más descartada, y es una advertencia para nosotros, ¿saben? Y el pasaje de Jueces 21-25 quizás sea la mejor manera de describir lo que está pasando en este mundo. Miren lo que dice el pasaje: que en esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando no hay un rey, cuando no hay autoridad que seguir, a la cual ceñirse, pues imagínense, cada cual puede hacer lo que bien le parece. Y así es como vemos en este mundo que suceden las cosas. Y luego vemos una cantidad de problemas en la sociedad, una cantidad de problemas de la moralidad, por así decirlo. Y claro, eso sucede porque si abandonamos una autoridad, que es la palabra de Dios, entonces quedamos en relativismo moral, y obviamente una cosmovisión y una moralidad basada en mi opinión. Y eso es lo que estamos viendo. Y quisiera preguntarles algo a los mayores que estamos acá. Yo ya tengo 35, entonces ya me considero mayor. Antes no me consideraba tan mayor. Pero pensemos en algo y ustedes me van a ayudar. Van a levantar la mano si están de acuerdo conmigo en esto. Hace unos años, cuando yo estudié en el colegio, aún en la universidad,
no era común hablar de temas de eutanasia, de aborto, de matrimonio gay, nada de esto. Yo no sé, yo casi no me, quizás en Sábado Felices a veces veía por ahí un cuentachistes que hacía de homosexual y era como lo más, de pronto lo más extraño que uno podía llegar a ver. Pero, pero hoy en día, desde que los niños ya están en el colegio, en primaria, ya están siendo expuestos, no solamente en el colegio, sino a través de toda esa influencia de los medios del Internet. Entonces, realmente estamos en una condición que debe a nosotros también alertarnos de lo que está pasando a uno de los niños y jóvenes que están acá. Ustedes están viviendo en una época de mucho movimiento, una época muy agresiva, en donde se podría ver como si fuera un torbellino, un huracán que quiere llevárselos a ustedes y arrastrarlos a todo viento de doctrina. Y es interesante porque Pablo, de hecho, en Efesios, él habla de que no seamos como niños fluctuantes. ¿Cómo así niños fluctuantes? Pues los niños, por lo que parece, Pablo está diciendo, son más fácilmente llevados por doquiera de viento de doctrina. Entonces, quisiera proponerles algo y preguntarles algo. ¿Qué podemos hacer para frenar que sean llevados y arrastrados por todos estos vientos de doctrina? Y yo, probablemente al igual que ustedes, no soy una persona que estoy solo, tengo a mi esposa, a mis hijas. Eso es un asunto que toca a mi familia, que importa para mí, y quisiera que pusiera ahí en esos recuadros, esas foticos que están en negro, que imagine su familia ahí. Una familia que quiere honrar al Señor, que quiere levantar generaciones para Él, que necesita levantar a sus hijos y a sus jóvenes en este mundo que nos preocupa su futuro. ¿Qué podemos hacer? Y quisiera hoy proponerles 3 cosas que podemos hacer. Y aquí se va a resumir esta enseñanza. 3 cosas que podemos hacer. La primera cosa que quiero proponerles que podemos hacer es entender muy bien cuál es la causa de este problema. Ya hemos visto los síntomas y esos son evidentes, pero empecemos a ir al fondo del asunto, cuál es la raíz de este problema. Y si podemos entender cuál es la raíz de este problema, entonces vamos a entender por dónde va la solución. Y quisiera decirles que la raíz de este problema no empezó en el siglo XX, ni empezó en el siglo XIX cuando Darwin publicó El origen de las especies, o en el siglo XX cuando empezaron los movimientos de la revolución sexual. No empezó ni siquiera en el Renacimiento, la Ilustración. Podemos empezar a remontarnos y empezamos a irnos en el pasado, en la historia, ¿y saben dónde empezó? Hace alrededor de 6.000 años en el Jardín del Edén. Cuando nos remontamos a Génesis capítulo 2, vemos que el Señor ha creado y el Señor Dios, Jehová, le dice algo al hombre. Le da una ordenanza al hombre. Le dice que no coma de cierto árbol porque el día que lo haga ciertamente morirá. Quisiera que usted vea el ladrillo que está en la parte inferior. ¿Qué dice ahí? Dice palabra de Dios. La palabra de Dios fue dicha. Y quisiera que vean algo. En otras palabras, lo que le está diciendo Dios a Adán es: obedece mi palabra. Créeme y obedece mi palabra. Y ahora vean cómo es que el problema empieza. El problema empieza como un ataque directo contra la palabra de Dios, contra la autoridad de la palabra de Dios, porque Satanás se acerca a la mujer y le dice: con que Dios os ha dicho, pone en duda la palabra de Dios. Miren cómo empieza ese primer escalón de decadencia, poner en duda la palabra de Dios. Y luego, ¿qué dice? Después de que ha sido puesta en duda, pues es más fácil para Satanás negarla, porque dice: no moriréis. Dios había dicho: ciertamente moriréis. Pero cuando la duda está, entonces nos parece más fácil creer que realmente Dios no quiso decir lo que dijo. Y de hecho después viene el desenlace de este asunto, y es que ellos ceden. Yo cuando pensaba en Adán y Eva me los imaginaba, pero ¿qué tiene de tanto de malo tomar un fruto y comerlo? ¿Qué acaso está mal comer? ¿Saben ellos a qué estaban accediendo? Ellos estaban accediendo a esa propuesta de ser como Dios. Seréis como Dios. Imagínense lo que eso implica. Ser su propio Dios. Decidir el bien y el mal por ellos mismos. Ser sabio por su propia cuenta. Desarrollar su propia cosmovisión. Hacer lo que se les diera la gana. O sea, no me importa la palabra de Dios, ahora yo decido. Es mi palabra. Miren el otro ladrillo que está ahí. ¿Sí ven ese ladrillo? Palabra del hombre. Y está en arena. ¿Sí vieron la diferencia?
Pero eso es importante. Entendamos esto, ¿por qué? Porque Pablo nos advierte en 2 Corintios 11:3 que él teme y habla a la iglesia de que de alguna manera, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos puedan ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo fue engañada Eva? ¿Recuerdan? Pues Pablo nos está advirtiendo, así es como Satanás te va a engañar a ti y como va a engañar a tus hijos también. Volvamos a recordar, ¿sabes cuál es el engaño? Llevarte a un punto en que dudes de la palabra de Dios y después que tú quieras ser tu propio Dios. Ese es el ataque. Y saben, ese día nació una guerra, una batalla entre dos religiones. Ustedes dirán, hay cientos de religiones en el mundo. Pues yo les digo, solo existen dos. No hay ninguna posición neutral entre las dos. O consideras caminar en la luz o en las tinieblas, o recoges o desparramas, dijo el Señor, o estás conmigo contra mí, o edificas tu casa sobre la roca o sobre la arena, o hay un camino ancho o un camino angosto. Solo hay dos caminos, no hay ninguna posición neutral. O empiezas con la palabra de Dios, miren la roca, o con la palabra del hombre, en todas sus variantes y desviaciones y perversiones que puedas imaginar. Entonces aquí quiero que pensemos en algo. La palabra de Dios hoy en día a nosotros nos ha llegado a través de un libro escrito, una escritura que llamamos. Y quiero que pensemos en algo respecto a la palabra de Dios, porque me temo que muchos de nosotros probablemente hemos visto la palabra de Dios, a la Biblia, como un manual para la vida, como un libro de cosas espirituales, morales y de las relaciones. Pero quisiera desafiarles a algo. Es un libro de historia. Es la revelación de aquel que todo lo sabe, quien nos ha dado los elementos de la historia que necesitamos conocer, que nos dan el punto de partida correcto para entender el mundo en que vivimos, para edificar una cosmovisión correcta, para saber quiénes somos, cuál es el problema y cuál es la solución. Entonces, si entendemos que la palabra de Dios es esto, entonces vamos a ver que podemos desarrollar nuestra forma de pensar en cada área basados en la palabra de Dios, y eso nos lleva a desarrollar una cosmovisión cristiana cuando empezamos en la palabra de Dios. Una cosmovisión es una forma de ver el mundo, como unos lentes a través de los cuales veo e interpreto el mundo y entiendo el mundo. Y como cristianos, nosotros no es que sacamos nuestra manera de pensar de cualquier lado, sino que tiene un fundamento. No es que nos convertimos a cristianos y ahora agregamos a la Biblia, la palabra de Dios, a nuestra vida. No, no es así. Básicamente pone todo un nuevo fundamento para desarrollar toda una nueva cosmovisión, o más bien la forma correcta de entender el mundo. Ahora pensemos en algo. Si no empezamos en la palabra de Dios, ¿saben dónde empezamos? Ayúdenme con sus labios a ver si puedo hacer lectura de labios. En la palabra del hombre. Parece que solamente hay dos posibilidades, y eso obviamente nos lleva a una cosmovisión secular muy distinta, otro punto de partida. Ahora noten esta imagen, pongan sus ojos en la pantalla. ¿Saben qué es lo que está pasando? Es que nosotros desde la iglesia y desde nuestras casas cristianas hemos enviado a nuestros niños o permitido la influencia de un sistema, de la televisión, del internet, de los juegos, las redes sociales, en donde ese sistema es inherentemente humanista, ateísta, en donde se está reemplazando el cristianismo por otra cosmovisión, y nosotros intentamos darles una cosmovisión cristiana, les intentamos enseñar doctrinas, pero si están ellos con un punto de partida en la palabra del hombre, eso es imposible de sostenerse. No se puede, simplemente va a colapsar. Y luego, obviamente, estos jóvenes, nuestros hijos, no van a edificar una cosmovisión cristiana sobre un punto de partida humanista. No lo van a hacer, no lo van a entender ni siquiera. No podemos cristianizar una cosmovisión secular. O es secular o es cristiana. Y por eso necesitamos pensar de manera fundacional, o sea, desde el fundamento correcto, que es la palabra de Dios. Entonces aquí quisiera poner, ya vimos el primer punto, que era entender cuál es el problema. Y es un problema de cuál es nuestro punto de partida que determina nuestra cosmovisión. Y eso empieza en una autonomía del ser humano para gobernarse a sí mismo, basado no en la palabra de Dios, sino en la palabra del hombre. Ahora vamos a avanzar un punto más, y es algo que quizás a veces no entendemos, pero es muy importante, y es enseñar
y pensar fundacionalmente. ¿Qué significa eso? Y quisiera explicarlo con esta imagen de una casa. ¿Cómo se edifica una casa? Primero se pone el techo, luego las paredes y finalmente se asienta el fundamento abajo. No, ¿cierto? Así no se edifica la casa. Pero a veces esa parece ser la forma en que nosotros intentamos edificar una cosmovisión cristiana para la siguiente generación. Porque intentamos poner la moralidad del cristianismo y la forma correcta de pensar, pero sin poner el fundamento antes. Ahora, ¿cómo se debería hacer? Comenzando desde el fundamento, la palabra de Dios, no la palabra del hombre, y sobre ese sí edificar, y va a ser muy clara, entendible el evangelio, las doctrinas, la cosmovisión cristiana, que solamente se puede edificar sobre el fundamento correcto. Ahí sí podemos entonces poner la estructura. Listos. Ahorita voy a dar algunos ejemplos de cómo hacemos esto, pero quisiera hablarles de las dos estrategias. La primera, pensar fundacionalmente, y la segunda, la apologética. ¿Qué es la apologética? Quizás eso suena, para algunos de ustedes puede sonar como una palabra desconocida, pero la apologética tiene que ver con defensa. De hecho, en primera de Pedro 3:15, Pedro dice a la iglesia, en un contexto de hostilidad y de persecución del mundo hacia la iglesia, dice: santifiquen a Dios el Señor en sus corazones, estén siempre preparados para presentar defensa, apología. De ahí viene, es una palabra griega que se traduce defensa, y de ahí viene la palabra apologética. Eso quiere decir dar una razón lógica y una defensa de la fe. Dice que eso se hace con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande una razón de la esperanza que hay en nosotros. Fíjense cómo la apologética, o sea, la defensa, está asociada no solamente a lo que yo digo, sino cómo lo digo, o sea, con mansedumbre y reverencia, y también hacia dónde apunta, hacia el evangelio. ¿Recuerdan la puerta del arca? Apunta hacia el evangelio. Entonces, ¿saben qué? La propuesta que podamos equipar a nuestra iglesia, a nuestras familias, con respuestas a las preguntas escépticas que hacen que muchos duden de la palabra de Dios. Y luego enseñarles desde el fundamento de la palabra de Dios para tener una cosmovisión cristiana, para que ellos sepan qué es lo que creen y por qué lo creen. Aquí hay una lista de preguntas y ustedes van a levantar su mano, que ya solamente veo la cámara de Matilde. Matilde, gracias. Ustedes van a levantar su mano si han escuchado estas preguntas antes. ¿No vivimos en una era científica? ¿La ciencia no ha refutado la Biblia? ¿Cómo sabemos que la Biblia es verdad? ¿Qué evidencia hay para Dios? Si crees en Adán y Eva, entonces ¿de dónde tomó Caín su esposa? ¿Cómo podemos tener diferentes razas de personas si había solo dos personas al inicio? ¿Dónde está la evidencia del diluvio? ¿No que las capas de rocas y los fósiles que están ahí son prueba de la evolución? ¿O los humanos no evolucionamos de criaturas simiescas? ¿Cómo creer en un Dios amoroso si hay tanto sufrimiento? ¿No que los dinosaurios vivieron hace millones de años y evolucionaron en pájaros? ¿Cómo llevó Noé los animales en el arca? ¿La ciencia ha probado que la evolución es cierta? ¿No es la Biblia un libro anticuado de mitología? ¿Han escuchado antes alguna o varias de estas preguntas? ¿Pueden levantar sus manos virtuales porque no veo sus cámaras? Gracias, Sandra. Gracias, Marta, Andrea, Pastor Ariel, Joana. Bueno, pues ahora quiero preguntarles algo. ¿Por qué creen que tantos de nosotros hemos escuchado las mismas preguntas y que son las mismas que están enfrentando nuestros jóvenes? Pues porque ese es el mundo en el que estamos viviendo. Y saben, al no dar respuestas a estas preguntas, entonces puede ser que lleguen a la conclusión de que la Biblia no es cierta, porque nunca las han escuchado. Es posible que nosotros ni siquiera, como cristianos que llevamos no sé cuántos años, yo llevo casi 20 años de cristiano, quizás nunca antes haya escuchado las respuestas a estas preguntas. Quizás yo mismo ni siquiera haya sabido cuál es la respuesta. Pues, ¿saben? Estas preguntas son el tipo de preguntas que representan el ataque de Génesis capítulo 3, en donde se ataca la autoridad de la palabra de Dios en este mundo actual. Y
¿Han ustedes quizá escuchado respuestas a estas preguntas? ¿O ustedes saben cómo responderlas? ¿O las han enseñado ya a sus hijos o nietos? Pues aquí está nuestra propuesta y es: pensemos fundacionalmente y respondamos a las preguntas escépticas con apologética. Eso es lo que hace Respuestas en Génesis. Y ahora quisiera darles algunos ejemplos de cómo hacer esto. Y para hacerlo me gustaría utilizar las 7 Cs de la historia. Las 7 Cs de la historia nos da para toda una serie de enseñanzas, de hecho como unas 4 o 5 lecciones cada una de una hora, si hiciéramos una serie apologética donde podemos entrar profundo, casi que hacer un recorrido por el Museo de la Creación, pero en manera de conferencia. Pero hoy, de manera muy resumida, quisiera que ustedes las vean. Son 7 palabras que empiezan con la letra C y que nos ayudan a recordar los eventos de la historia. Los 4 primeros de ellos están en Génesis 1 al 11. Y los últimos son la revelación del Evangelio y de la consumación de todas las cosas. Entonces, miremoslos. El primero es creación. Noten que en las 7 Cs hay una parte blanca y una parte negra de la imagen. ¿Sí lo ve? Eso es un detalle intencional, porque hay una etapa de la creación en la que no había muerte, ni había enfermedad, ni había sufrimiento, ni había dolor. La creación está de ese lado. Y también la consumación. ¿Ven eso? Pero luego entramos a la etapa negra de la historia y encontramos la corrupción. Luego avanzamos un poco más en la historia. Llegamos a Génesis 6 y encontramos que Dios juzga al mundo con el diluvio, que llamamos catástrofe. Luego avanzamos a Génesis 10, Génesis 11 y vemos que los pueblos y las personas que salieron del arca se dispersaron y fueron confundidas sus lenguas, entonces llamamos a esa C confusión. Vamos ahí: creación, corrupción, catástrofe, confusión. Luego seguimos el desarrollo de toda la Biblia y Dios cumple sus promesas para traer a un Salvador que es Cristo, que muere en la cruz, y ahora estamos a la expectativa de la consumación de todas las cosas. Vemos hacia atrás en la historia al Salvador que murió y resucitó, Cristo, y en la cruz, pero vemos hacia al frente de la historia y vemos la expectativa de la consumación de todas las cosas. Un nuevo cielo, una nueva tierra. Ahora quiero que noten algo. Las primeras 4 de las Cs de la historia están en Génesis 1 al 11, y aquí vemos la historia de la geología, la biología, la astronomía, la antropología, y es el fundamento de toda doctrina para el Evangelio y para el resto de la Biblia, para toda nuestra cosmovisión cristiana. Y justamente son esas las que están siendo atacadas. Quizás muchos decimos, bueno, pues esa parte no importa tanto, tú puedes creer en la evolución, siempre pues que creas que Jesús es el Señor, confía en Jesús. Y cuando hacemos eso, realmente estamos quitando el fundamento y realmente dejando minas, porque si no tenemos ese fundamento, pues muy difícilmente vamos a entender el cristianismo. No vamos a entender por qué el Evangelio. Y a veces nos ha pasado que cuando hablamos de las historias de la Biblia, muchas veces solemos presentarlas o quedan en la mente nuestra y de nuestras nuevas generaciones como si fueran cuentos de la Biblia. O sea, esas historias bíblicas se presentan como cuentos de la Biblia, quizás a veces de manera desordenada. O sea, una historia de los niños no pueden conectar cronológicamente como esa historia se relaciona y se conecta en unos eventos en la historia y en el tiempo y en el espacio. Pareciera que a veces cuando hablamos de esas historias, los niños no saben si estamos hablando algo parecido a los cuentos de los hermanos Grimm o algo así. Y eso saben que produce un efecto en que pensamos que como que esos son cuentos de hadas, cuentos de niños. Cuando enseñamos el diluvio de una forma que es muy infantil, como este que ustedes ven acá, a muchas iglesias que hemos ido, está en la escuela dominical la imagen así de esta arca, la llamamos el arca de los cuentos de hadas, porque en esta arca no habría podido sobrevivir al diluvio. De hecho, esta arca no tiene nada de bíblica. Creo que el único que está advertido de la situación que está por ocurrir en ese barco, que se va a hundir, es este elefante que está aquí a mano derecha. Es el que está viendo la realidad de este barquito. Y saben que cuando son niños, somos niños, pues uno como que cree esto, pero deja que empieces a pensar de manera crítica y vas a decir, pues,
cómo pudo Noé llevar los animales en el arca. Y empieza a crearse una división en nuestra mente pensando, sí, allá en la iglesia escucho historias bíblicas, cuentos de la Biblia, y cuando quiero saber sobre la historia real, entonces tengo que ir a los documentales y tengo que ir a los ateos prácticamente, a la universidad y a la escuela, y entonces empieza a crear esa falsa división en la mente que genera mucho daño. Por eso quisiera que pudiéramos ver las implicaciones que tiene, por ejemplo, pensando fundacionalmente y apologéticamente al tema de la creación, utilizando la primera C de la historia, que es creación. ¿Ustedes han escuchado esa pregunta de cómo Noé pudo llevar millones de animales en el arca? Millones de especies de animales en el arca. ¿Cómo responder a esa pregunta? Quisiera hacer un ejemplo. Primero ver en Génesis 1:24, cuando Dios crea a los animales, los crea según su especie o según su tipo realmente. O sea, cada tipo se reproduce según su tipo. Por ejemplo, un perro produce perros, los gatos producen gatos, y ahora ustedes me van a ayudar, los elefantes producen elefantes. Espero que hayan dicho elefantes. Y hay algo que entender acá, y es que a veces la traducción en español, la Reina Valera traduce especie, y la palabra especie, como aparece en la clasificación moderna de los animales, nos tiende a confundir, porque existen millones de especies. Pero la palabra que está ahí en el hebreo es la palabra hebrea min, que más bien debería entenderse no en el nivel de especie, en la clasificación moderna, sino debería entenderse en el nivel de familia, en la clasificación moderna. Familia o tipo. ¿Qué quiere decir eso? Si miramos la clasificación moderna, especie es una clasificación muy, muy particular. Entonces, por ejemplo, dentro de la familia de los caninos, donde están los perros, tanto salvajes como domésticos, eso es toda una familia. Hay muchas especies de perros dentro de esa familia. De hecho, hay 34 especies de perros, pero todos ellos pertenecen a la misma familia. O sea, esas diferentes especies no representan la evolución, porque siguen siendo todos perros. O sea, están dentro de la misma familia, el mismo min. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo tengo dos perros originales que habrían bajado del arca, que tendrían toda la información genética que Dios ya había puesto en ellos, cuando subieron al arca y luego que bajaron del arca después del diluvio, se multiplicaron y se reprodujeron, dieron lugar a las diferentes especies que conocemos hoy en día, que habrían migrado por todo el mundo. Pero en esos dos antepasados que salieron del arca, representantes de esa familia o de ese tipo, saben que ahí estaba la posibilidad de generar toda la variedad que conocemos hoy en día. De hecho, se puede aplicar ese concepto para todas las familias de animales que ustedes puedan conocer. Por ejemplo, aquí estoy mostrando cómo pudieron haber lucido los antepasados que bajaron del arca de la familia de los equinos. Y estos que habrían bajado del arca se habrían reproducido y podrían dar lugar a los que hoy en día conocemos como las diferentes especies, que dentro de esas especies están las cebras, están los burros, están las mulas, están los caballos. Todos pertenecen a la misma familia, pero hay diferentes variedades. De hecho, en el Museo de la Creación hay un cebrallo y un cebrazno, que son especímenes que son cruces entre cebra y caballo, y un cebra y un asno, porque pertenecen a la misma familia. Y así podemos ver que según la Biblia tendríamos diferentes tipos o familias creadas que se reproducen según su tipo, y todas esas variedades habrían ido dos representantes de cada tipo, de cada familia en el arca, y ahora sabemos que los tipos que existen, no las especies, sino los tipos que existen o familias, son alrededor de 1,400 tipos. Y si multiplicamos por 2, eso daría menos de 3,000 animales. Pero como iban 7 de algunos, 7 parejas de algunos, podemos hablar alrededor de 7,000 animales en total. Y ese es un número que no son millones de animales, sino son miles, 7,000, y eso perfectamente cabe en el arca. De hecho, en el arca habría mucho espacio. Claro que sí, se puede responder a esta pregunta. ¿Pudo Noé llevar esos animales en el arca? Claro que sí, porque no llevó millones de especies, que nos llevó fue miles de animales, 2 de cada tipo o familia, y eso lo puede hacer. Además de eso, tener en cuenta algo, y es que cuando vemos el arca descrita en la Biblia, no estamos hablando de un arca de cuentos de hadas. Estamos hablando de un arca con unas medidas bien importantes. Ahí yo les estoy mostrando un modelo que hay en el museo del arca y de los animales. ¿Alcanzan a ver el elefante? Yo lo dibujé aquí para que ustedes vean la diferencia
de concepto. Y claro, entendiendo el arca como realmente era, no el arca de cuentos de hadas, pues vemos que es también perfectamente factible. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Me pueden decir si todavía están ahí? Si les ha ayudado, por ejemplo, ver un ejemplo de apologética aplicada a la creación y cómo fue que Dios creó. Diana Ruiz, ¿quieres hacer una pregunta? ¿O esa manito es de una manito, un dedito arriba? Ah, no, sí, creo que puso el emoji equivocado. Listo, sigamos. Entonces vamos avanzando porque quisiera que hiciéramos varios ejemplos de aplicación de las 7 Cs de la historia, respondiendo a varias preguntas. Saben, hoy en día el tema del género es un tema que al parecer pues era tan claro que había dos géneros, hombre y mujer, varón y hembra, pero hoy en día se habla de cambio de género, por ejemplo, se habla de diversos géneros, se habla de ideología de género. Entonces es importante ver qué pensar sobre el género. Si empezamos en Génesis 1 al 11, vemos que Dios creó al hombre a su imagen y los creó varón y hembra. De hecho, eso vemos también en la biología de la humanidad. Encontramos solamente dos tipos de seres humanos, varón y hembra, que tienen cromosomas sexuales XY, los hombres, y las mujeres XX. La ciencia misma confirma dos géneros. Ustedes dirán, oye, ¿cómo así? Pero si yo he escuchado que hay personas que tienen anomalías de género, o sea, que son hermafroditas o que pareciera que no son ni hombres ni mujeres. Pues es importante entender algo, y es que esas anomalías de género no es que sean personas que no sean hombres o mujeres, o son hombres o son mujeres, pero que tienen alguna anomalía genética. De hecho, representa un porcentaje muy pequeño de la población en el mundo, un 0.06%, y son hombres o mujeres, pero que tienen anomalías. Por ejemplo, pueden tener un cromosoma adicional, un 3X sería una mujer con una anomalía, pero es mujer, o XXY es un hombre, siempre que haya una Y es un hombre, o una Y, algún residuo de Y es un hombre. Claro que eso puede producir problemas de esterilidad o malformaciones genitales, pero sigue siendo un hombre o una mujer. No es que existan personas que no tengan una sexualidad definida, genéticamente la tienen. Y esas anomalías ocurren, de hecho, por los efectos que trajo al mundo el pecado. Dice la Biblia que el pecado trajo al mundo corrupción y disfunción. De hecho, es la razón por la que también nacen personas con otro tipo de desórdenes genéticos, como el síndrome de Down, por ejemplo. Entonces vemos aquí que Dios creó al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó y los creó a su imagen. Y la imagen de Dios en los seres humanos tiene unos aspectos interesantes, un aspecto estructural y un aspecto funcional. El aspecto estructural tiene que ver con la igualdad que hay entre los hombres y las mujeres delante de Dios. Como creación especial, portadores de la imagen de Dios son iguales en su valor, en su dignidad, son dignos de respeto como seres humanos, pero también vemos diferencias en los roles que desempeñan y que son complementarias o diferencias funcionales. Entonces es muy importante entenderlo porque el mundo, ¿sabes el mundo que te está diciendo a las personas? Si tú no tienes el mismo rol, entonces no tienes el mismo valor. Pero no hay nada más erróneo que esto. En un sistema teológico se puede tener diferentes roles, pero aún tener el mismo valor esencial y sustancial. La Trinidad es un ejemplo de ello. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son esencialmente Dios, tienen el mismo valor, pero son diferentes personas y además de eso actúan en roles diferentes en los que funcionan de una manera perfecta y de una manera gloriosa. Roles distintos no significan inferioridad. Entonces, miren cómo Génesis y cómo en la creación de Dios, el fundamento nos permite ver y confirmar además en la biología la realidad que la Biblia dice. Entonces podemos ver, cuando empezamos en el fundamento correcto, podemos edificar la cosmovisión correcta respecto a la hombría y la feminidad. Ahora hablemos de otro tema, el tema del aborto. De hecho, esa exhibición que les conté del Museo de la Creación es hermosa. Va mostrando en la exhibición las diferentes etapas desde la concepción, es cuando inicia la vida de un nuevo ser humano, cuando son concebidos,
y cómo se va desarrollando y maravillosamente, con tantos detalles, ese proceso en el vientre materno. Y empezamos en Génesis 1, otra vez, el hombre creado a la imagen de Dios. Eso es importante porque en Génesis vemos que el hombre es una creación especial, no es un animal. En la biología y en la universidad le van a decir a las personas, a los niños o en la televisión, que el hombre es un animal más, que pertenecemos al reino animal. La Biblia dice, no, los seres humanos son especiales, son diferentes a los animales, portan la imagen de Dios y eso los hace especiales, eso les da un valor, una dignidad. Esa dignidad depende del género, o sea, si es un hombre o una mujer. No, no depende del género. Quizás depende de la edad. El hecho de que los niños tengan menor edad los hace menos humanos, menos dignos. O una persona ya que es anciano y que quizás puede llegar a ser una, entre comillas, una carga. Pierde su valor, o sea, vale menos por su edad. O si está recién nacido, es una hija, Sofía, el primer día de nacida, quizás o no ha nacido aún, está en desarrollo en el vientre, eso le quita su valor. Es un portador de la imagen de Dios. O si está enfermo, eso nos daría el derecho de más bien eliminarlos de la sociedad, pues porque al final tienen que sobrevivir los más aptos. O el que nace con algún tipo de enfermedad o disfunción, deberíamos entonces suprimirlos, eliminarlos. O el que está en lecho de muerte, podríamos tomar la decisión de tomar la vida de esta persona, un portador de la imagen de Dios. O quizás el dinero, vale más el que tiene más dinero y vale menos el que tiene menos. Miren las implicaciones de la imagen de Dios, cómo nos empieza a poner en el lugar correcto muchos estereotipos que tenemos nosotros para diferenciar o para categorizar o darle ranking a los seres humanos. Pero la imagen de Dios no nos deja hacer eso. De hecho, nos pone al punto de que en el momento de la concepción, en ese momento en que se une una célula de mamá y una célula de papá, en ese momento que hay una concepción, una fecundación, en ese momento hay una combinación de ADN única. No es la de la mamá. De hecho, cuando a mí me hicieron una operación de apéndice, me dio apendicitis y me tuvieron que quitar el apéndice. Seguramente a algunos de ustedes también les ha pasado. ¿Saben? Cuando me sacaron ese apéndice, eso era un pedazo de mi cuerpo. Y se le hacían una prueba de ADN y ahí salía mi ADN. Pero cuando una mujer tiene información a un ser humano dentro de ella, el ADN de ese ser humano, cada célula de ese bebé, cada célula del líquido amniótico, cada célula de la placenta es un ADN distinto. Es un ser humano diferente a la mamá. No es un órgano, no es su cuerpo, es el cuerpo de otra persona que se está formando dentro de ella. Esto es muy importante entenderlo. Bueno, una participación ahí accidental. Entonces, de hecho, sucede algo dentro del cuerpo femenino, muy interesante. Cuando nosotros nos ponen, por ejemplo, un implante de hígado o de algún tejido que no es nuestro cuerpo naturalmente lo rechaza porque no es un tejido nuestro. Y para eso los trasplantes tienen que tomar unos medicamentos para inhibir el efecto de rechazo. De hecho, la mujer cuando está en embarazo, su cuerpo hace un proceso en el que inhibe también el rechazo porque su cuerpo naturalmente rechazaría a un intruso dentro de ella, otro ser humano dentro de ella. Y de hecho esa persona, que es única como ser humano, desde el momento de la fertilización o de la concepción, su ADN sigue siendo el mismo hasta el último día de su vida.
simplemente le hace falta desarrollo. Entonces, lo mismo, miren que si empezamos con la palabra de Dios, tenemos la base para entender lo que es la vida humana y el valor que tiene la vida humana independientemente de tantos argumentos que hoy en día se quieren levantar. Cuando miramos el matrimonio, que también es un tema que ha estado también bajo confusión y bajo ataque, ¿cuál es la verdad sobre el matrimonio? Pues que Dios creó al hombre y a la mujer, que Dios unió al hombre y a la mujer en Génesis, que Dios les hizo una sola carne, y entonces esa es la razón por la que luego el Señor Jesús, cuando se le pregunta sobre el matrimonio, ¿saben cómo responde? El Señor Jesús, el creador del universo, no se inventa una nueva cosa para definir el matrimonio. ¿Saben qué hace? Dice, ¿ustedes no han leído? Y el Señor cita Génesis 1:27 y Génesis 2:24 y dice, varón y hembra los creó y por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y Dios ha juntado esto. Es interesante porque es Dios el que junta. Ya hoy en día se puede pensar, se puede decir que hay muchos tipos de matrimonios. Quizás sean uniones, pero matrimonios solamente es entre un hombre y una mujer porque eso es lo que Dios ha juntado. Entonces, vemos que Génesis, como se han dado cuenta, es el fundamento para el matrimonio, es el fundamento para no solamente el matrimonio, sino para toda doctrina bíblica, directa o indirectamente. De hecho, sabemos por Génesis por qué existe la muerte, sabemos por Génesis por qué murió Jesús en la cruz, por qué necesitamos un póster Adán, está en Génesis la respuesta, por qué usamos ropa, por qué necesitamos un cielo nuevo y una nueva tierra, por qué una semana de 7 días. Y quisiera retarles a ver en Génesis el fundamento. Ahora quisiera ver un ejemplo más y luego vamos a mirar un asunto que quiero compartirles sobre los dinosaurios. ¿Cómo aplicamos la cosmovisión bíblica y cómo aplicamos las 7 Cs de la historia para responder a los dinosaurios? Pero antes de eso, quisiera que viéramos algo sobre la muerte. La segunda C de la historia, corrupción. ¿Recuerdan? Pues en este mundo hay enfermedad y sufrimiento. Y la gente dice, ¿cómo puedes creer en un Dios bueno y mira lo terrible que está este mundo? Y la creación es hermosa, ¿sabes? Pero la creación no es perfecta. Fue perfecta, buena en gran manera, como aparece escrita en Génesis, pero cuando el pecado entró en el mundo, mejor dicho, cuando el hombre pecó, la muerte entró en el mundo y eso trajo unas consecuencias que fueron más allá de la humanidad. De hecho, dice que por el pecado entró entró la muerte al mundo y la muerte pasó a todos los hombres y nuestros cuerpos van a morir. Nuestro pecado nos separa de Dios por la eternidad también espiritualmente. Y es interesante que cuando Adán y Eva pecaron, ellos a la vergüenza de su pecado se escondieron, pero Dios les vistió de túnicas de pieles. Ellos se cubrieron con hojas de higuera, pero Dios les vistió de túnicas de piel. Entonces, quisiera que veamos algo muy importante acá y es que Dios estaba mostrando desde Génesis mismo que un sacrificio era necesario y estaba apuntando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios estaba estableciendo un sistema de sacrificios en el que el derramamiento de sangre era necesario para la remisión del pecado. De hecho, luego vamos viendo en la revelación de Dios que la vida de la carne estaba en la sangre y que esa sangre de toros y de machos cabríos no podía finalmente ser la solución al problema del pecado. Y por esa razón era necesario que viniera un hombre, no un animal, sino un hombre, que llevara el castigo de nuestro pecado, el postrer Adán. Jesús se convirtió en uno de nosotros, en un humano, en un nuevo Adán. Y Jesús murió en la cruz y resucitó de los muertos y ofrece salvación y vida eterna a todo aquel que se arrepienta de su pecado y crea en él. Pero quisiera que pensemos en algo. Si nosotros aceptamos la idea de millones de años, que fue lo que hicieron en algún momento los cristianos cuando empezó a surgir la idea en el siglo XIX, en el siglo XVIII, siglo XIX, empezaron a postular la idea de millones. Y entonces, ¿qué pasó? Empezaron a reinterpretar Génesis, y meter los millones de años en Génesis de alguna forma. Teoría del día era teoría de la brecha o evolución teísta, pero quiero que noten algo, cualquiera de esas teorías lo que hace es que mete la muerte, todo ese proceso de muerte lo pone antes del pecado, porque lo pone millones de años antes de Adán.
millones de años antes de Adán. Y eso es muy importante entenderlo, porque si la muerte existió desde antes del pecado, entonces, ¿qué significado tendría la muerte de Cristo? ¿Qué significado o qué relación tendría la Sí, mira. muerte con el pecado? Si el pecador no sería, si el pecado no sería el causante de la muerte. Entonces tenemos que entender algo. Cuando vemos ese registro fósil, por ejemplo, un pez que se está comiendo a otro, o cuando vemos un animal o vemos cardos y espinos fosilizados, cuando vemos aún fósiles de dinosaurios que tienen cáncer, tumores cerebrales, artritis, vemos que eso no era bueno. ¿Cómo así? Entonces, ¿en qué momento se arruinó? ¿O siempre estuvo arruinado? Miren que son dos posiciones completamente diferentes. Es importante entenderlos porque eso socava el evangelio, porque pone la muerte antes del pecado. Y entonces, ¿qué significado tendría la muerte sacrificial de Jesús? Pero miren esto. Entonces, ¿cómo explicamos los fósiles? ¿Tenemos que explicarlos con millones de años de procesos graduales y de eras geológicas? Ustedes se pueden imaginar un evento que la Biblia registre en donde pudieran haber quedado enterrados millones de cosas muertas en capas de tierra por toda la tierra. ¿Pueden pensar en un evento que la Biblia describe? Pues ese evento es el diluvio, ¿saben? El diluvio, o mejor dicho, la tercera C de la historia, que es catástrofe, nos permite ver algo, y es que si hubo un diluvio no necesitamos apelar a millones de años, vamos a encontrar todo ese registro fósil y vamos a encontrar la evidencia de millones de cosas enterradas en capas de roca sentadas por agua por toda la tierra. Y eso es lo que vemos en todo el mundo, vemos fósiles por todo el mundo enterrados, y de hecho vemos fósiles de animales marinos en las montañas de hoy en día en el mundo. Eso es una ballena que está fosilizada en el Perú, es una misionera de respuestas en Génesis, Elizabeth se llama. O de hecho no tenemos que ir tan lejos, el Kronosaurus boyacensis. Vayan a Valle de Leyva, vean el fósil, solamente que interpreten la evidencia a la luz de la cosmovisión bíblica, no a la luz de una cosmovisión ateísta, ni de millones de años. Entonces aquí tenemos ese caso. Otro caso más, quisiera mirar la siguiente de la historia, que es confusión, otro ejemplo. Tenemos confusión, ¿saben? Según hoy en día, tendemos a pensar de que el color de nuestra piel, o nuestra raza, entre comillas, nos diferencia. Pero ¿saben qué? Según la Biblia hay una sola raza, la raza humana. Todos venimos de una pareja original, Adán y Eva, tuvieron hijos e hijas, luego unos descendientes de ellos, Noé y sus hijos, 3 hijos de su esposa entraron al arca, y todos los descendientes humanos descienden de Noé, de los hijos de Noé. Y lo que vemos acá es que la Biblia nos habla de que ellos, cuando salieron del arca, toda la población del mundo viene de estas personas, dice Génesis claramente. Y de ahí se dispersaron desde Babel, unos 150 años después del diluvio, y empezaron a dispersarse, y eso dio lugar a la formación de diferentes grupos de personas. Noten esto, no razas. No hay razas, todos somos una sola raza, la raza de Adán, la raza humana. Pero ahora tenemos que responder esta pregunta. Si somos una sola raza, entonces, ¿cómo tenemos diferentes tonos de piel? ¿Se han preguntado eso? Por ejemplo, los blancos o los negros. Alguna gente dice que yo soy de piel blanca. ¿Saben? Pero les voy a demostrar que no. En un segundo les voy a demostrar que no. Miren. ¿Tengo piel blanca? ¿Qué tal les parece mi piel blanca? Blanco es esta hoja. ¿Saben? Y quería mostrarles, de hecho, estas fotos de unas estudiantes de una escuela en los Estados Unidos. Y aquí tenemos a 12 estudiantes. ¿Ustedes cuántos colores de piel ven ahí? Escríbame en el chat o abra su cámara y muestre sus dedos y dígame algo. ¿Cuántos Muchos. colores de piel ven ahí? ¿Cuántos creen? ¿2? ¿3? ¿12? ¿4? ¿Qué dicen? 12. Bueno, gracias por esa valentía. Matilde, ¿cierto? Sí. Pues quiero decirles algo. Ahí no hay niñas blancas empezando. Blanco es el fondo del color que están paradas las niñas. O negro es el color de camisa que tienen puesta ellas. Pero yo no veo a ninguna niña negra. Ahí les quiero decir algo. No hay diferentes colores de piel. Hay un único color de piel, que es el color café, color marrón,
pero en diferentes tonalidades, desde tonalidades más claras hasta tonalidades más oscuras. Pero es un único color de piel. De hecho, no vemos personas amarillas, verdes, rojas, azules. Vemos un único tono, un único color con diferentes tonalidades. De hecho, eso se debe a un pigmento que tenemos en nuestra piel que se llama melanina, y según la cantidad de melanina que tenemos, si es mucha o poca, asimismo también es el color de nuestra, o el tono de nuestra piel más bien, porque el color es el mismo, ya lo hablamos. ¿Cómo sería el tono de piel de Adán y Eva? ¿Será que Adán y Eva tenían genes recesivos para poca melanina? Si fuera así, toda la población mundial debería lucir muy clara su piel. O si fueran Adán y Eva de dominancia de melanina, tonos muy oscuros, toda la población sería muy oscura. Así no es la población. La población tiene muchas tonalidades y por eso podemos pensar que Adán y Eva serían más bien un tono trigueño, parecido a muchos de los colombianos, quizás no como yo, pero sí como la señora Matilde. Entonces de ahí hay suficientes información para poder producir en una sola generación muchas variedades de tonos. De hecho, tener tonalidades diferentes de piel no nos hace tan diferentes. Por ejemplo, estos dos son mellizos. Miren las tonalidades de piel que tienen. O mis hijas, Sofía y Salo. De hecho, una tiene una tonalidad más oscura que la otra. Y son mis dos hijas. Así que aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos, miren cómo he utilizado la ciencia, cómo he utilizado la apologética para presentar respuestas, y lo que he hecho es utilizar la biología, la geología, la antropología, la genética para mostrarles ciertos detalles y mostrar la fiabilidad de la Biblia, mostrarles que ustedes pueden confiar en la historia de la Biblia y de esa manera luego empezar a enseñar esas doctrinas desde el fundamento que está en Génesis. ¿Sí vieron cómo lo hicimos? Entonces aquí tenemos la solución y es empezando por la palabra de Dios y el fundamento en Génesis, edificamos el pensamiento correcto de una cosmovisión cristiana. De esta forma podemos darle un ancla a nuestro pensamiento, un ancla a nuestros jóvenes y a nuestros niños para que ellos no sean arrastrados por todo viento de doctrina, sino que ellos sepan qué es lo que creen, por qué lo creen, puedan presentar respuestas a las preguntas escépticas y defender su fe. Y es nuestra oración que no sean llevados por todo viento de doctrina y relativismo. ¿Se acuerdan dónde empezamos? La palabra de Dios y la palabra del hombre. Esa batalla que sigue aún. Una raza versus un matrimonio entre hombre y una mujer versus la palabra del hombre, que tú lo defines como quieras. Dos géneros, varón y hembra, versus cualquier otra modalidad y mutilaciones, usar químicos, tomar pastillas, cambiar su género. La Biblia, donde nos habla que el asesinato de cualquier ser humano creado a la imagen de Dios es un homicidio, versus que el hombre define lo que quiera, casi prácticamente como ser humano eres un animal y no importa el valor de tu vida. Miren la diferencia, ¿sí ven la diferencia tan grande de cosmovisiones? Por eso es importante mantener el fundamento correcto, porque si no está el fundamento de la palabra de Dios, no se puede sostener una cosmovisión bíblica. Es imposible. Simplemente va a colapsar y vamos a pensar como seculares. Y ahora, antes de hablar de los dinosaurios, lo dejé para el final para que ustedes no se me vayan y estén bien expectantes. Quisiera mostrarles esta imagen. Mírenla muy bien. Vamos a estudiar esta imagen. Tenemos dos castillos. Uno que se edifica sobre la palabra del hombre, arena, y otro que se edifica sobre la palabra de Dios, Génesis 1 al 11, y luego desde de ahí a toda la palabra de Dios. Y quisiera que veamos algo. El ataque que está ocurriendo y que ha ocurrido desde Génesis 3, ¿se acuerdan cuál era? Dirigido a la autoridad de la palabra de Dios, al fundamento. Hacernos dudar y que nosotros definamos por nosotros mismos. Básicamente pensemos de esta forma. Quiero que noten algo. Miren cómo los globos rojos que están aquí arriba, el aborto, eutanasia, matrimonio gay, relativismo moral, esos son síntomas. Esos son síntomas de una cosmovisión secular. Son síntomas de haber tomado como base la palabra del hombre. Eso no es el problema en sí, son solamente los síntomas. Entonces, saben que algunos de nosotros estamos distraídos atacando los síntomas y haciendo marchas, intentando cambiar las leyes, y puede ser que eso tengamos que hacerlo, pero ahí no está la solución. Imagínense si pudiéramos cambiar la ley y hiciéramos ilegal la prostitución, hiciéramos ilegal el trago, hiciéramos ilegal el cigarrillo, hiciéramos ilegal la homosexualidad. ¿Creen que eso haría que se eliminara de la nación?
no lo haría. El punto no está ahí. Algunos estamos distraídos y estamos durmiendo como este de aquí arriba. Otros estamos desenfocados disparando para el lugar equivocado. Algunos otros que reinterpretan Génesis en su historia están dándole también a la base. Normalmente a veces los más teólogos y los más estudiados caemos en esa tentación más grave. Pero miren esto, quisiera que veamos cómo está siendo atacado el fundamento desde Génesis 3 y proponerles algo. Nosotros necesitamos primero restaurar los fundamentos de nuestra fe que están en Génesis. Restaurar los fundamentos. ¿Cómo lo hacemos? Utilicemos apologética. Enseñemos la autoridad de la palabra de Dios y ataquemos al fundamento opuesto, desafiando la cosmovisión, desafiando las falacias que hay aquí y predicando el evangelio. ¿Saben? La solución no es cambiar la cultura. El Señor nos dijo vayan y cambien la cultura. Nos dijo vayan y prediquen el evangelio y hagan discípulos. El evangelio es lo único que puede transformar el corazón de las personas y realmente mudar su pensamiento, mudar su corazón hacia Dios. Entonces, levantemos generaciones y nosotros mismos que nos paramos sobre la autoridad de la palabra de Dios, que damos respuestas y que predicamos con autoridad y con poder este evangelio hoy. Ahora quisiera que hiciéramos algo y ustedes me van a ayudar porque vamos a aplicar esto que aprendimos hoy, pero a los dinosaurios. ¿Saben? O sea, ¿cómo aplicamos la apologética, algo de apologética, y cómo aplicamos un pensamiento fundacional a este tema de los dinosaurios? Y déjenme compartirles otra vez mi pantalla para que vean unos slides diferentes. Decirles que esta presentación de los dinosaurios, esto nos da para toda una hora de enseñanza, pero lo que quiero hacer en estos momentos es simplemente mostrarles cómo de una manera sencilla podemos aplicar las 7 Cs de la historia para entender la verdadera historia de los dinosaurios. O sea, lo que vamos a hacer es que nos vamos a quitar los lentes seculares, los lentes de la palabra del hombre que nos han dicho una cantidad de historias sobre los dinosaurios y nos vamos a poner los lentes de una cosmovisión cristiana para entender los dinosaurios. Y vamos a ver cómo la evidencia confirma lo que la Biblia nos dice. Entonces ahí vamos a hacerlo. Vamos a hacer esto. Listos. Entonces, entendamos que la Biblia es el libro de historia del universo. Y a nosotros no nos da miedo hablar de los dinosaurios, ¿saben? Porque si los vemos a través de la palabra de Dios, nosotros vamos a tener respuestas. Vamos a ver la verdad sobre los dinosaurios. Y quiero que se lleven esta imagen en su mente. En la Biblia hay respuestas aún para los dinosaurios. Y vamos a empezar por responder la pregunta más básica. ¿En qué momento empezaron a existir los dinosaurios? ¿Existieron de qué forma? ¿Qué nos dice la Biblia sobre los dinosaurios? ¿Qué nos dice la Biblia sobre toda criatura creada? Primero que fueron creados, no vinieron a existencia por la evolución, sino fueron creados. Y dice la Biblia que fueron creados, todas las criaturas terrestres fueron creadas en el 6º día. Los animales que caminan sobre la tierra y se arrastran sobre la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que desde una cosmovisión bíblica los dinosaurios fueron creados en el día 6º. Y pensemos en algo. ¿Quién fue creado también en el día 6º? Adán y Eva, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que los dinosaurios convivieron con los seres humanos desde el día que fueron creados. O sea, no fueron animales prehistóricos, según la Biblia, sino existieron en la historia y fueron creados en el día 6º y Adán los conoció. Pero ustedes se acuerdan que la creación era buena en gran manera, no había muerte, enfermedad, sufrimiento, no había de hecho carnívoros. Génesis 1 nos habla de que Dios dio los plantas para alimentación de los animales y de los seres humanos también. Entonces, antes de que el pecado entrara en el mundo, de que la muerte entrara en el mundo y la corrupción, los dinosaurios, así como todos los otros animales, no eran criaturas que arrancaban cabezas, como lo vemos en las películas, sino que habrían de alimentarse de vegetales como los demás animales y habrían sido conocidos por la humanidad. Sigamos avanzando. Luego, ¿qué pasó en la historia? En Génesis 3, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan la segunda C de la historia? Corrupción. Pues vemos también que hubo caída, hubo corrupción, que afectó también a los dinosaurios, porque le dice el Señor a Adán, maldita será la tierra por tu causa. Toda la creación aún gime.
como con dolores de parto. O sea que no solamente los animales que hoy en día son carnívoros, sino también los dinosaurios, algunos de ellos habrían cambiado su comportamiento y habrían sido quizás agresivos para matar a otros animales o aún para atacar al hombre. Vemos una afectación. Todavía la vemos hoy en día en muchos animales que todavía existen. Después, ¿qué pasó en la siguiente sede de la historia? ¿Se acuerdan? Creación, corrupción. ¿Cuál sigue? Génesis 6, el diluvio, catástrofe. ¿Se acuerdan catástrofe? Pues los dinosaurios también habrían pasado por esa etapa en la historia de la Tierra. ¿Qué pasó? Pues, ¿será que se quedaron todos por fuera del arca y entonces por eso se extinguieron? ¿Quedaron fosilizados? Pues nosotros creemos que no, porque si Dios le dijo a Noé que los llevara dos de cada tipo, ¿te acuerdan? Dos de cada tipo en el arca, de cada familia, también habrían de ir los dinosaurios, ¿por qué dejarlos afuera? No hay ninguna razón para pensar que se quedaran por fuera. Claro, los que se quedaron afuera, como todos los demás, otros que se quedaron afuera, pues habrían quedado fosilizados afuera del arca, y de hecho por eso encontramos sus fósiles hoy en día. Pero habrían ido parejas de dos de cada tipo de dinosaurio. De hecho, se han identificado alrededor de 90 tipos distintos, entonces habrían ido una pareja de cada uno de esos tipos, y es posible que hubieran ido por el tamaño del arca y también por el tamaño mismo de los dinosaurios. No todos eran grandísimos, y además habrían de llevar los más jóvenes, no los más viejos, sino los más jóvenes para que pudieran reproducirse después del diluvio. Ustedes dirán, bueno, ¿y entonces qué pasó? ¿Por qué no hay dinosaurios hoy en día? Después, ¿saben qué pasó? Pues cesaron, pero cesaron poco a poco, y de hecho tenemos registros en la Biblia, hasta en la Biblia y también en leyendas de dragones que básicamente describen a criaturas que hoy en día llamaríamos dinosaurios, pero la palabra dinosaurio es una palabra muy reciente. Entonces vemos de hecho en la Biblia descripciones de criaturas. Tanín es la palabra en hebreo para ese tipo de criaturas, o también Behemoth y Leviatán en el libro de Job. La descripción que se hace de esos animales es la descripción prácticamente de un dinosaurio. Entonces Job, que vivió después del diluvio, el Señor le estaba apuntando a decir, mira a Behemoth. Y Job podía ver a un animal que demostraba como el pináculo de la creación de Dios por su tamaño. Y vemos a Behemoth descrito con un animal como con unas barras de hierro, con una cola tan grande como la de un cedro. Entonces Behemoth no puede ser ni un elefante ni un hipopótamo como algunos quieren o aparecen en algunos comentarios en las Biblias. Entonces los dinosaurios cesaron, y de hecho hay evidencias, no solamente en la Biblia, sino hay evidencias, por ejemplo, en pictografías en las rocas. Aquí vemos, por ejemplo, pinturas en las rocas de animales que identificamos hoy, pero también hay pinturas en las rocas de animales que uno diría, oiga, ¿esto cómo pudieron saber de estos animales y de estas formas dibujadas si todavía no había un museo para ir a verlos? Pues muy fácil, porque los habían visto caminando al lado de ellos. Entonces, hay evidencia, de hecho, algunos fósiles de dinosaurio, por ejemplo, cuando se les ven los huesos y todo esto, todavía tienen tejidos blandos, tienen glóbulos rojos. ¿Por qué razón? Pues porque no datan de 65 millones de años, datan de apenas miles de años en que fueron enterrados en el diluvio. Y eso coincide con una cosmovisión bíblica, ¿sí ven? Entonces cesaron, así como han cesado muchos animales. De hecho, muchos animales se han extinto, no solamente los dinosaurios, por muchas razones: cambios en el clima, falta de alimento, el hombre mismo los extingue al cazarlos. Y cesaron, que los hemos redescubierto cuando se han desenterrado los fósiles ahora, pero hay registros en la historia de que existieron y convivieron con el hombre, y finalmente ahora pues vienen toda una serie de cuentos y de historias fantasiosas sobre los dinosaurios, de una prehistoria o de que supuestamente evolucionaron en aves. Entonces miren cómo podemos verlos a los dinosaurios. Se llaman las 7 Cs de los dinosaurios. Los podemos ver a la luz de la palabra de Dios, podemos ver desde la apologética, ver la evidencia, ver los registros fósiles, ver las leyendas de dragones, ver las leyendas, ver los pictogramas que hay, aún ver los registros que hay en la Biblia, y comprender que no son un misterio y que la Biblia tiene las respuestas. Ahora quisiera contarles que Respuestas en Génesis tiene muchísimos recursos. De hecho, no voy a tomar tiempo para mostrárselos porque ya creo que me pasé como 10 minutos del tiempo que me habían dado,
pero quiero recomendarles muchísimo, hay muchas respuestas para ustedes, hay mucho contenido muy, muy especial. Solamente quisiera animarles a que pudieran estar en contacto con el ministerio, con Respuestas en Génesis, con el contenido que el ministerio está generando, con las conferencias que estamos presentando. ¿Cómo pueden estar en contacto con el ministerio? Voy a mostrarles otra diapositiva, me permiten un minuto para darles una recomendación en este aspecto. Entonces, primero recomendarles un libro en especial que es el libro que se llama La Mentira. Entonces, ¿cuál pantalla están viendo? ¿Están viendo una que dice Answers in Genesis? ¿Cuál están Sí, viendo? señor. ¿Sí? Sí, esa estamos viendo. El Listo. libro. Quería recomendarles este libro. Este es el libro que es el libro base de Respuestas en Génesis. Se llama La Mentira. Es el libro que escribió el fundador hace 25 años cuando inició el ministerio, o más de 25 años. Dice Kenham que después de la Biblia ese es el libro de texto de Respuestas en Génesis. Yo creo que cada cristiano debería leer este libro y nos muestra justamente la relevancia de Génesis, la estrategia del enemigo y todas las ideas para poder contrarrestar esta situación. Casi que un resumen de esta charla es un resumen de ese libro. Recomendarles también que puedan estar en contacto con nosotros como Ministerio Evangelio Hoy para estar al tanto de enseñanzas, de conferencias, de contenido de apologética y de evangelismo. ¿Cómo lo hacemos? A través de una lista de difusión. Entonces, si ustedes quieren, pueden escanear ese código QR, guardar nuestro contacto, escribirnos al WhatsApp y nosotros les podemos enviar unos links, de hecho, con varios recursos gratuitos para que ustedes puedan empezar, de entrada puedan empezar a ver otras cosas más y de ahí puedan empezar a recibir a través de lista de difusión contenido que enviamos una vez a la semana. Pastor, no sé si tú tengas algún comentario o sugerencia que hacer hasta este punto. Yo quedaría atento a si hay alguna pregunta o tú me indicas. Sí, señor. Bueno, primero agradecerle, José, gloria a Dios por toda esta sabiduría que Él le ha dado y también por el trabajo y el desarrollo que su merced ha venido teniendo junto a su esposa, con todos estos contenidos tan interesantes. Y una vez más, pues seguimos aprendiendo y también conociendo desde la palabra de Dios con una fe firme para poder mantener todas estas avalanchas que se... ¿Verdad que sí? Empezamos en el amor del Señor, espero que podamos seguir aprendiendo muchos más temas. Como les decía, hay una serie completa de varias sesiones dedicada a las 7 Cs de la historia, por ejemplo. Hay una serie completa dedicada al tema de la sexualidad bíblica. Desde lo que el Señor nos ha entregado. Muchísimas gracias nuevamente, José. Gracias por todo este contenido que hoy hemos aprendido y bueno, un contenido que vamos a colocar en práctica y también viendo una buena audiencia de niñez y adolescencia donde todos estos temas inspiran y motivan y podemos encontrar respuesta. Estimados hermanos, entonces, qué bonito poder encontrar algo y una de las frases que me gustó hoy aprendiendo en estas charlas es entender que fuimos llamados a evangelizar y no a estar dañando la cosmovisión bíblica, sino fortaleciéndola. Y el evangelismo, el predicar la palabra, el llevar las buenas nuevas de una manera fuerte, de una manera interesante, de una manera profunda, es lo que nos va a ayudar a cambiar y que Dios, y que sigamos la oración, el ayuno, todo eso hace parte de un trabajo muy bonito espiritual. Pero el evangelismo, el enseñar la verdad desde la palabra de Dios, va a fortalecer aún más todas esas prácticas extraordinarias que tenemos
y que obviamente es una lucha espiritual, pero también es una lucha que Dios nos demanda tener el conocimiento, como lo veíamos en los diferentes textos que nos mostró el hermano José. Agradecidos por este tiempo. Recuerden que hay un link, está ahí en el chat, por favor, para mirar la asistencia, para que usted esté allí, para que usted participó, para que por favor usted lo llene y también haga parte pues de este proceso. Tenemos una mano levantada, hermana Hilda. Sí, señor, buenas noches. Muchas gracias, la enseñanza muy, muy buena. Pero tengo una duda, ¿cuántos años tiene la Tierra? Excelente pregunta. ¿Cómo saberlo? ¿Será que algún ser humano estuvo ahí para poder saberlo de manera certera? Pues No. ningún ser humano estuvo ahí, pero ¿saben que alguien sí estuvo ahí? Dios. Y el Señor nos dijo cómo creó. Y yo creo que la Biblia, claro, aquí hay diferentes posiciones e interpretaciones. De hecho, algunos cristianos interpretan Génesis 1, y ponen millones de años ahí. Entonces, de hecho, algunos cristianos han adoptado la escala de tiempo de miles de millones de años, 13.8 mil millones de años desde el supuesto origen del universo en el Big Bang, por ejemplo. Pero nosotros creemos con respuestas en Génesis, y yo creo personalmente, convencido por la palabra de Dios, que la Tierra y el universo no tienen más de 6.000 años de creado. Claro, eso nosotros que hemos estado acostumbrados a escuchar de miles de millones de años nos parece como que queda uno como condorito, como que hace un plop. Pero creo que la evidencia, visto desde una interpretación correcta o bíblica, creo que apunta a 6.000 años o a una tierra joven, algunos lo llaman así. ¿Por qué razón? Quisiera darte algunas razones. La primera razón es porque el mismo texto de Génesis 1 se refiere a días de creación que no son días de eras, sino son días literales. La palabra hebrea para día es la palabra hebrea yom. Y esa palabra, así como en español, tiene diferentes significados según el contexto. Por ejemplo, yo podría decir, en los días de mi padre, tardaba 5 días en cruzar el desierto durante el día. Mire que ahí tiene 3 significados diferentes a la palabra día. En los días de mi padre, es una época ya de un tiempo indeterminado, una época. Tardaba 5 días, entonces son 5 días de 24 horas, o sea, lunes, martes, miércoles, jueves. Cruzar el desierto durante el día, es decir, solamente los 12 horas que tenemos luz, porque en la noche dormían y caminaban durante el día, ¿sí ven? Entonces tengo 3 significados diferentes. Entonces, ¿qué significa la palabra yom en Génesis 1? ¿Saben? Cuando uno mira la palabra yom en Génesis 1, cuando aparece esa palabra con un número, cuando aparece junto con día, mañana y tarde, junta, significa un día de 24 horas en todo el Antiguo Testamento y obviamente también en Génesis 1. Entonces, yo creo que gramaticalmente la interpretación correcta, o sea, lo que el autor de Génesis quería decir aquí en Génesis y lo que el Señor le iba a escribir es que Dios había creado en 6 días de 24 horas. ¿Eso qué quiere decir? Que Adán fue creado en el día sexto. Desde Adán hasta Abraham son 2.000 años aproximadamente. De Abraham hasta Jesús son otros 2.000 años. Vamos 4.000 años. Y luego desde Jesús a nosotros han pasado 2.000 años, 2020. Estamos alrededor de 6.000 años. Desde Adán, o sea, desde el inicio de la creación hasta acá. Ahora, hay otro tema que a mí me convence completamente y es el testimonio de Jesucristo. El Señor Jesús, cuando a él le preguntan por el matrimonio, que él dice, ¿ustedes no han leído que en el principio de la creación varón y hembra los hizo? Entonces el Señor Jesús está diciendo, en el principio de la creación, varón y hembra los hizo. O sea, para Jesús, que es el que sí sabe, el que sabe y estuvo ahí en la creación, el verbo que estaba creando todas las cosas, está diciendo que Adán y Eva estaban en el principio de la creación. Es decir, para Jesús, el principio de la creación casi que coincidía temporalmente con Adán y Eva, y él se encontraba en 4.000 años adelante. Pero mira, si pensamos que el principio de la creación no fue hace 6.000 años, sino fue hace 13.8 mil, imagínate que Jesús está acá y las 13.8 mil millones de años están por allá, en un pasado remoto.
y Adán y Eva están apenas aquí cerquita de Jesús, 4.000 años antes. Entonces, creo que Jesús él entiende e interpreta Génesis como realmente deberíamos interpretarlo, pienso yo, como una creación reciente, o sea, de un principio de la creación, casi que coincidiendo 6 días antes de Adán y Eva. Además, uno obviamente podría ya empezar a hilar mucho más fino con esto, viendo evidencias en la creación, en la tierra, que muestran que no puede haber tiempo para tanto tiempo, básicamente. De hecho, hay una enseñanza completa de 1 hora que se llama 6 días o millones de años. Entonces, valdría la pena, de pronto, si les interesa ese tema, también podríamos profundizarlo. Pero el diluvio también es una cosa importante en esto, que es la última que voy a decir, el diluvio, porque cuando se mira la Tierra tiene capas por debajo. Si uno pudiera, así como uno va a un cañón, por ejemplo, y uno ve las diferentes capas. Y de hecho ahí se ven fósiles enterrados en esas capas. Entonces, los geólogos que han descartado la Biblia dicen esas capas representan procesos muy lentos de erosión y de procesos de eras geológicas. Y de miles de millones de años de procesos están ahí representados en esas capas. Entonces, yo digo, el diluvio habría depositado todas esas capas de rocas que atraviesan los continentes enteros y que están llenos de cosas muertas. Y entonces yo no necesito millones de años. O sea, yo veo las capas de rocas y yo veo un diluvio global. Pero una persona que ha descartado la palabra de Dios y toma la palabra del hombre como su base, él descarta la Biblia, no porque haya evidencia, sino porque su interpretación para esas rocas va a ser millones de años, porque no, Dios no puede estar cerca, ni el diluvio puede estar cerca, ni puede ser una posibilidad. Y así, de hecho, hay un librito que quiero recomendarles que se llama ¿Por qué no debemos aceptar? 7 razones por las que no debemos aceptar millones de años. Un librito de bolsillo chiquito, también está en la página de respuestas en Génesis. Se los voy a compartir en el chat. Su merced, muchas gracias nuevamente. Muy interesante la respuesta. Y como escribió el hermano Emiro ahí, que no nos enfoquemos en la evidencia del carbono 14, sino en la evidencia de la palabra de Dios. Y de hecho, el carbono 14 es una de las pruebas que muestra una tierra joven, ¿saben? O sea, a veces uno por ignorancia cree que el carbono 14 refuta la Biblia, pero no, lo contrario, más bien la confirma. Pero eso también da para toda otra charla. Entonces les voy a compartir un link también sobre eso. Muy bien, entonces, yo sé que hay más preguntas, estimados hermanos, pero el tiempo ha avanzado y queremos también ser justos con el tiempo de conexión, pero también de finalización. Y tranquilos que junto con el pastor Santiago y la pastora Estela y con el hermano José, se van a seguir desarrollando estos temas tan interesantes y tan chéveres, tan actuales. Entonces ahí también estamos viendo en el chat el link para que usted pueda seguir, para que usted pueda mirar este ministerio. Qué chévere sería algún día poder viajar y conocer el Museo del Arca, así como ya el hermano José estuvo allá y es una experiencia muy extraordinaria. Y entonces, cuando podemos ver todo esto, podemos seguir viendo. Y que Dios nos ayude para poder utilizar tanto lo que la ciencia está ayudando, como lo hablábamos en el mes pasado, pero que la ciencia no se vuelva nuestro filtro, sino que sea la fe y la palabra de Dios. Pero podemos apoyarnos de todas estas cosas y de todo lo que mencionamos. Muy bien, nuevamente gracias. Gracias, ¿no, José? Gracias por su tiempo, por su experiencia, por compartirnos, también por seguir fortaleciendo la fe, que ese es el eslogan que tenemos en este tiempo que manejamos fe firme desde nuestro Ministerio Cielos Abiertos. Vamos a terminar entonces con una oración y vuelvo y repito, tranquilos, el hermano José no es la primera ni la última vez que lo vamos a tener, porque son temas muy interesantes y muy puntuales que vamos a seguir fortaleciendo desde todo esto. Entonces vamos a seguir con la ayuda de Dios. Oremos. Por favor, agradezca, escriba allí, no abra su micrófono, solo agradezca, escríbale allí a nuestro hermano José su participación y agradecerle a Dios por la sabiduría, el conocimiento
Y qué bonito, porque es un llamado a nosotros mismos, que podemos crecer en estas áreas, conocer la palabra de Dios, profundizar en la palabra de Dios, que vayamos no solo en las historias bíblicas, sino que podamos ver todo lo que la historia bíblica tiene para ofrecernos y para estas nuevas generaciones, que también debemos de seguir profundizando en la palabra de Dios. Padre, muchísimas gracias una vez más por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor, porque tú, Padre Celestial, colocas en nuestra vida. Tú, Señor, colocas algo muy interesante y es que tu palabra es verdad. Jesús mismo, Señor, como hoy recordábamos, que estuvo allí en la creación, demuestra que tu palabra es verdad. Gracias por la obra del Espíritu Santo, que también estuvo allí en la creación y está dispuesto a seguir ayudándonos cada día en nuestro caminar. Y gracias al Padre Eterno, que nos demuestra su amor, que nos demuestra su cuidado, que nos demuestra que la creación gime, clama, habla de ese Dios que la creó, pero también es una creación que debemos de cuidar, de proyectarnos, pero sobre todo que debemos de llevar este evangelio a toda nación. Que tu palabra siga creciendo en nuestros corazones, Señor. Que hoy, de esta manera tan extraordinaria como fue expuesta es la verdad, una vez más, hoy, Señor, nuestra fe se fortalece para seguir adelante. Gracias por cada uno de los hermanos, de las hermanas, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de los diferentes lugares de Colombia y fuera de Colombia que hoy están conectados. Gracias, Señor, porque podemos entender que tu palabra cada vez más, Señor, es un llamado a profundizar en ella, a no solo quedarnos con los versículos que nos aprendimos hace 40, 50 años, a los detalles, Señor, que vimos en ciertas predicaciones, sino a comenzar a profundizar para que la fe se fortalezca y así poder seguir dando esa defensa en estos tiempos, Señor, donde la gente cree que tu palabra no es la verdad. Pero una vez más, hoy reconocemos que tu palabra es la verdad y en ella estamos, Señor, puestos de manera firme para seguir adelante. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo amado, agradecidos por la vida del hermano José, de su esposa, de sus hijas, cada uno de los que estamos aquí, bendecimos al pastor Santiago, a la pastora Estela, y podemos seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.